Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Seguimos compartiendo con ustedes sobre el convencimiento del Espíritu Santo. Y comienzo en este caso diciéndoles que cuando el Espíritu Santo no logra convencer de pecado al individuo, no es porque no tenga poder, sino porque el individuo se presenta una actitud renuente y el Espíritu Santo no controla, no intimida, no domina, no está de pronto presionando para que la persona sea convencida. Por tanto, esto aquí es donde se viene a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, pero no es como muchas personas, predicadores y aún pastores están enseñando que la blasfemia del Espíritu Santo consiste en atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Eso no es así. Vamos a tener bien claro en qué consiste esta blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo indica encarar, resistir, rechazar, afrentar a la obra que tiene el Espíritu Santo y hace el Espíritu Santo con el individuo. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado, se dice que es un pecado imperdonable. Pero este pecado imperdonable consiste que para cometer ese pecado se debe rechazar conscientemente y persistentemente, continuamente se está rechazando el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad y poder glorificado. Y que ese poder glorificado del Señor, el poder glorificado del Señor Jesucristo, ya que solo el Espíritu Santo puede convencer y puede convertir al hombre del estado de pecado. El rechazo continuo, el rechazo definitivo de sus acciones, ¿de quién? Del individuo, lo aparta completamente de la posibilidad de salvación. Por tanto, alguien dijo que el único pecado imperdonable es el rechazo del perdón. Pero lo que conduce a un hombre a rechazar el perdón es negarse de ser convencido por el Espíritu Santo. Qué importante esta aclaración. Aquí en Mateo, el capítulo, quiero leer con ustedes en la versión Dios habla hoy, en Mateo el capítulo 12, el versículo 31 y 32 dice: por eso les digo que Dios perdonará, dice Jesús, que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Aquí se presenta la blasfemia, según el texto que acabo de leer, está presentando la blasfemia como el atribuirle intencionalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de él, de Jesús. Atribuirle esa obra a Satanás, entendiéndose que su obra era el testimonio afirmativo del Espíritu Santo ante los fariseos, que Jesús era el Mesías, era la presentación del Espíritu Santo en cuanto al testimonio de Jesucristo, que la obra de Jesucristo, la presentación que hace el Espíritu Santo frente a los fariseos era de que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. Los fariseos que conocían las Escrituras, ellos fueron reacios, ellos fueron renuentes,
Ellos fueron reacios a reconocer la salvación que venía de solamente mediante Jesucristo. Jesucristo o Jesús, ¿sí? Ese rechazo total de la obra de demostración que se realizó en Jesús por medio del Espíritu Santo, este rechazo fue con el fin de conducirlos a los fariseos, para conducir a los fariseos a Jesús como el don de salvación. Pero ellos rechazaron esta presentación, rechazaron la presentación del don de salvación que el Espíritu Santo hacía de Jesús. ¿Y qué pasa? Que ellos cerraron esta puerta al rechazar a Jesucristo como el don de salvación. Ellos cerraron esa puerta que era la única posibilidad que tenían los fariseos en el momento para recibir la salvación, manteniéndose voluntariamente en un estado de condenación, en el que no tendrían perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, como dice Mateo capítulo 12, versículo 32. El rechazo continuo, escuche bien, amigo, hermano y ministro, que esto es algo serio, y es que el rechazo permanente, el rechazo continuo, un rechazo consciente y voluntario, es una evidencia, y que esta evidencia mesiánica, este rechazo, como el Espíritu Santo presenta en cuanto a la obra de Jesús, le evita echar fuera demonios al individuo o al creyente o a la persona que está siendo renuente a una salvación tan grande que solamente es a través de la obra de Jesucristo. Cierra la posibilidad también del perdón de Dios. No por falta de evidencia de la obra de Jesús, no, sino ni por falta de la gracia y de la misericordia de Dios. No por nada de estas faltas, sino porque el que comete dicho pecado de rechazar la obra del sacrificio de Jesús que el Espíritu Santo presenta, quien rechaza esta obra, se priva voluntariamente a sí mismo de la necesidad o de la necesaria disposición para recibir el perdón de Dios. En cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza de Cristo con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo que leímos ahí en Mateo capítulo 12, el versículo del 31 al 32, Jesús lo que quiso decir fue que cualquiera que tenga la evidencia del poder del Señor ante sus ojos y declare que es un poder satánico, o sea, en darle la obra que el sacrificio, o presentar o aceptar el sacrificio de Jesucristo, presentárselo y atribuírselo a Satanás, esto va más allá de la iluminación divina. Y por ello, ¿sí? Por ello va a perder la oportunidad de salvación. Pierde la oportunidad del perdón de Dios. Por causa de esto, el perdón divino sería inconsistente con la naturaleza de Dios.
También quiero mirar con ustedes ahí en el mismo Mateo, en el mismo capítulo 12, lo que nos dice el versículo 22 al, al 32. Aquí está, dice que llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado. Y Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandas no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? O sea, un reino dividido, ¿sí?, no avanza, no crece, no progresa. Es lo que Jesús le quiso decir a estos hombres llamados fariseos. Cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación, ¿qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo la paternidad de Dios. Estamos diciéndole que el mundo no puede entender que para Dios tiene un valor grande de que hubo un pastor que dejó las 99 ovejas para ir en busca de una que se había perdido. Este es el reflejo de Jesús que tipifica la oveja, está tipificando al creyente. Pero este pastor que va en busca de esa oveja, este pastor está tipificando ¿a quién? A Jesús. Es la obra de rescate que hace Jesucristo. El decir, ¿sí?, el Espíritu Santo con esto lo que está es convenciendo de pecado al individuo. Porque es que lo que el Espíritu Santo hace es una oferta. Y es la oferta de salvación que está haciendo hoy en día. ¿Y cuántos están rechazando la obra y el sacrificio de Jesús que el Espíritu Santo presenta a Jesucristo como el don de la salvación? Se está rechazando, se está blasfemando, se está de igual manera apostatando de la fe. El Espíritu Santo está convenciendo, diciendo que hubo una mujer que encendió la lámpara para buscar una moneda y que tipifica al Espíritu Santo. Que hubo un padre que se quedó esperando a que el hijo viniera arrepentido, que tiene que ver con Dios Padre. Estas tres historias de la palabra sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que está representando el plan de salvación, reflejado en la vida de un Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer ser en este mundo que se humilló fue Dios en el Verbo. Porque si el Verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús, no nace la figura del Dios hombre. Y si Dios se humilla, mira lo que nosotros somos. Dios se humilla en el Verbo y de esta manera lo que hace es mirar lo que nosotros somos en Cristo. Así que lo que
transmitimos a aquellos que están fuera, que todavía no están en el redil, es un mensaje de valores. Y ese mensaje de valores no tiene que ver absolutamente con el desprecio o con el despotismo sin misericordia. No. Donde se hace acepción de personas en esa predicación con despotismo. Pero no. Ese no es el mensaje acertado para que el Espíritu Santo pueda obrar en el convencimiento. No es ese estilo de mensajes. Cuando el mensaje que transmitimos es acertado, donde el Espíritu Santo con facilidad sea convenciendo al individuo, no tendría ninguna oferta, no. Diciendo, o cuando se predica, diciendo o transmitiendo cuentos, no. O aquí no es donde el predicador, el pastor, la persona que está presentando el mensaje de salvación bajo la guianza del Espíritu Santo tenga que presentar como una oferta diciendo cuento 1, cuento 2, cuento 3, etcétera, etcétera, para que se acerque a Jesús y lo reconozca como el Señor y Salvador. No. Cuando el Espíritu Santo convence al individuo de su situación de estado de condenación en la que se encuentra por su estilo de vida de pecado, lo hace de una manera sabia, de una manera prudente y de una manera cierta, verdadera, presentando a la luz de la palabra el sacrificio de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo como el don de la salvación. Amén. Bendiciones, bendiciones.